En la clase de hoy discutiremos acerca del concepto del flujo del campo eléctrico. Para ello, primero consideremos una superficie plana y que a esta superficie plana le podemos asociar un vector al que vamos a llamar vector área. Sabemos que el área en realidad es un escalar, pero lo que vamos a hacer es asociarle al escalar área un vector. ¿Qué característica entonces va a tener este vector? Primero, que la magnitud de este vector va a corresponder al área de la superficie, y segundo, que la dirección de este vector va a representar la orientación de la superficie. Es decir, el vector área es siempre perpendicular a esta superficie. Les dejo planteado como pregunta por qué este vector tiene que ser perpendicular, por qué no puede tener una orientación diferente para representar la orientación de la superficie. Me pueden dejar abajo después en los comentarios su respuesta. Bueno, consideremos entonces que en algún lugar del espacio existe campo eléctrico, es decir, hay una región donde hay campo y vamos a imaginar o vamos a considerar una superficie imaginaria que es perpendicular a este vector, a estos vectores campo eléctrico. Entonces, en cada punto de la superficie existe un vector de campo eléctrico. Ahora, este concepto, que a cada punto del espacio le asigna un vector de campo eléctrico, se le llama un campo vectorial. Si a cada punto del espacio le asociamos un vector, entonces matemáticamente se lo denomina un campo vectorial. Ahora, las características en este caso, vamos a considerar el caso más simple en el cual el campo es perpendicular a la superficie y además es homogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Significa que si yo divido esta superficie en pequeños retículos, por ejemplo pusiera una grilla, cada uno de los pequeños elementos de superficie tienen un vector de campo eléctrico que es paralelo a los otros y tiene la misma magnitud. Eso significa que sea homogéneo. Entonces, en este caso se define el flujo del campo eléctrico, que lo vamos a notar con la letra griega phi. Vamos a notar aquí. Vamos. Esto de acá es la letra griega phi. Y le vamos a poner entonces el subíndice E, diciendo que este flujo pertenece a este campo vectorial en particular, que es el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, el producto de la magnitud del campo por el valor del área es lo que vamos a denominar el flujo. Considerar que el campo eléctrico no es uniforme. Perdón, pensemos ahora que el campo eléctrico es uniforme, pero no es perpendicular a la superficie. Entonces, ahora tenemos que la superficie está inclinada. ¿Qué significa que esté inclinada? Significa que aquí el vector área, que sería este que está acá, este de aquí es el vector área, que es perpendicular a la superficie, ahora no es paralelo al vector de campo eléctrico, como ocurría en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior, el vector área era perpendicular a la superficie y paralelo al campo eléctrico. Ahora, como la superficie está inclinada respecto al campo, entonces ahora este vector área no es paralelo al campo eléctrico, entonces aparece un ángulo, que es el ángulo que está aquí. Entonces θ corresponde a este ángulo que subtiende, o el ángulo que hay entre los dos vectores, el vector área y el vector campo eléctrico. Entonces, en este caso, el flujo, lo que vamos a hacer es proyectar esta superficie en la dirección perpendicular al campo eléctrico. Entonces va a aparecer acá atrás un área, que es la que está aquí. Déjenme marcarla. Supongamos que aquí, esta área de acá, entonces esta área de aquí, que estoy achurando, obviamente no la puedo achurar toda. Entonces esta área que está atrás de esta cuña que estamos formando corresponde entonces al área proyectada en la dirección perpendicular. Y esa área tiene un valor de A por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Les dejo como misión a ustedes que verifiquen que el valor del área
en esa superficie es justamente A coseno del ángulo. Entonces ahora el flujo del campo eléctrico, que es la letra griega phi mayúscula, va a ser el producto de la magnitud del campo por la magnitud del área y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ahora, para el caso entonces del campo eléctrico uniforme, tenemos la primera posibilidad era que el campo y el área fueran paralelos. La segunda posibilidad es que estén inclinados en un cierto ángulo que hemos denominado acá con la letra griega teta. Y una tercera posibilidad es que, por ejemplo, el campo sea perpendicular al vector área, es decir, que el campo sea paralelo a la superficie. ¿Qué significará esto para el flujo? Bueno, significa que el flujo del campo eléctrico a través de la superficie va a depender de este ángulo. Entonces, ¿de qué depende? De la magnitud del campo eléctrico en la superficie, depende del área de la superficie y ahora va a depender además del ángulo que hay entre el campo y el vector superficie. Y no olvidar de que el flujo es una cantidad escalar. Hay una operación matemática que resume todas estas posibilidades, porque cuando la superficie, el vector área de la superficie es perpendicular al vector campo, entonces el flujo vale 0. Entonces todas estas posibilidades están resumidas a través de una única operación matemática, que es esta operación que está denotada aquí con un tremendo punto, que es justamente lo que se llama en física el producto punto. También los matemáticos le conocen como el producto escalar. Entonces esto de aquí, este punto grande que está aquí, es el producto que se llama el producto punto. La letra no me queda muy bien porque no estoy muy habituado todavía a la tableta, pero la idea es que esa operación que está marcada ahí con un disco negro se llama el producto punto de vectores y da como resultado un escalar. El producto punto es una operación entre vectores que da como resultado un escalar. Vean que acá existe la posibilidad de que el producto punto dé negativo. Y eso significa, en realidad, por ejemplo, que depende de la gráfica del coseno. Si ustedes recuerdan la gráfica del coseno, a ver, vamos a ver si puedo hacer aquí un pequeño bosquejo. La gráfica del coseno tiene una región donde puede tomar valores negativos. Y eso es en el caso que el vector área apunte, o la proyección del vector área en la dirección del campo eléctrico apunte en la dirección contraria. Bueno, entonces en este caso consideremos el flujo del campo eléctrico a través de una superficie plana. Tenemos dos cargas, una carga más, una carga menos, y el vector normal se ha tomado hacia la izquierda. Entonces en este caso el flujo es positivo, negativo o cero. La respuesta para esto, lo que deberíamos hacer es considerar la dirección del campo en esta superficie. Entonces, pensemos si sabemos, por ejemplo, que el campo eléctrico de las partículas con carga negativa apunta radialmente hacia la partícula, ¿no? Ustedes recordarán que las líneas estas son rectas, y si no quedan rectas es por un problema de pulso. Entonces, las líneas aquí del campo van hacia la partícula. Y en el caso de la partícula positiva, las líneas de campo también son radiales, pero en este caso salen, se alejan, apuntan hacia afuera de la partícula. Entonces las líneas de campo aquí son saliendo. Eso significa que si ahora dibujara los vectores de campo en la superficie, debería dibujar para cada punto de la superficie dos vectores de campo, ¿no? Uno por la partícula positiva y uno por la partícula negativa. Ahora, por ejemplo, pensemos en este punto, en el punto medio. Entonces, en el punto medio, producto de esa partícula, el campo
apunta hacia la derecha y producto de la partícula negativa también apunta hacia la derecha. En el caso, por ejemplo, tomemos un punto acá. En un punto aquí, el campo apuntaría el de la partícula positiva radial hacia allá, el de la partícula negativa radial hacia acá, entonces el campo resultante va a ir hacia la derecha. Y lo mismo va a pasar aquí, si tomo un punto aquí, el campo producto de la partícula positiva va a ir en radial alejándose la partícula, aquí sería radial hacia acá, y entonces el campo resultante también da hacia la derecha. Entonces, como da hacia la derecha, los vectores campo en la superficie son hacia la derecha y los vectores normales son hacia la izquierda, el ángulo θ es de 180 grados. ¿Listo? Entonces, si el ángulo es de 180 grados, la opción correcta entonces es que el flujo es negativo. Entonces el campo es hacia la derecha, la normal es hacia la izquierda, entonces el flujo es negativo. Ahora, si la superficie no es plana, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, lo que hacemos es dividir la superficie en regiones que sean lo suficientemente pequeñas para ser consideradas como aproximadamente planas. Claro, aquí podríamos, por ejemplo, tomar la superficie y hacer una pequeña grilla. Y lo mismo acá. Y entonces va a ocurrir que, bueno, aquí ya tenemos dibujada una, por ejemplo, ¿no? O sea que esto de acá es un elemento de área de A y entonces si estos cuadraditos son lo suficientemente pequeños, entonces van a ser aproximadamente planos. Es algo similar a lo que pasa en la Tierra. La Tierra no es plana, pero localmente nosotros la vemos plana. Es decir, por ejemplo, si vamos a dar una vuelta a la manzana, si no estamos, claro, en un cerro o algo que tenga pendiente, vamos a dar una vuelta a la manzana, nosotros no consideramos de que la Tierra es curva, ¿no? Sino que la consideramos plana. Y eso es porque una cuadra, por ejemplo, de una ciudad es lo suficientemente pequeña respecto de la curvatura que tiene la Tierra para ser considerada plana. Entonces aquí el vector normal apunta en la dirección hacia arriba y entonces el vector de A va a estar dado por el vector normal multiplicado por el valor del área que va a ser en este caso de A. Ahora, ¿cómo calculo el flujo? Bueno, el flujo lo calculo haciendo la superposición, la suma. Cada uno de estos cuadraditos va a tener acá, cada uno de estos cuadraditos va a tener un vector normal. Entonces aquí este va a ser un vector n y aquí va a haber otro vector n que va a ser normal y entonces en cada uno de estos cuadraditos calculo, por ejemplo, si esto le pongo n sub i, este n sub j, entonces en cada uno de estos cuadraditos yo puedo calcular el phi sub i, no, aquí sería j y aquí sería, en ese cuadradito sería el phi sub i. O sea, en cada uno de esos cuadraditos podría calcular el flujo y luego para obtener el flujo en toda la superficie se tendría que sumar los flujos de cada uno de estos cuadraditos. Entonces este símbolo de acá representa entonces la suma de los flujos.
Y esto de acá correspondería entonces al flujo en el elemento de área de A. Flujo en el elemento de área de A, y esto de acá sería la suma de todos los flujos de todos los elementos de área hasta completar toda la superficie, que sería la superficie S. Ahora, existen dos tipos de superficies: las superficies que encierran volúmenes y las superficies que no encierran volúmenes. En este caso, la esfera, por ejemplo, es una superficie que encierra un volumen. Sin embargo, el plano que está abajo de la esfera es una superficie que no encierra un volumen. Entonces vamos a definir dos tipos de superficie. El plano es una superficie que vamos a decir que es abierta porque no contiene un volumen. En cambio, la esfera vamos a decir que es una superficie cerrada porque contiene o encierra un volumen. Bueno, consideremos entonces ahora, extendamos este concepto del flujo del campo eléctrico a superficies cerradas. ¿Qué ocurre con las superficies cerradas? Bueno, si la superficie encierra un volumen, pensemos que ese objeto es un poliedro. ¿Qué es lo que sería un poliedro? Un poliedro es un objeto geométrico que limita o encierra un volumen y que está compuesto por caras. Y esas caras son planas. El caso más simple de un poliedro es un cubo. En el caso del poliedro, entonces, ¿cómo se obtiene el flujo en la superficie cerrada? Lo que se hace aquí es calcular esto de aquí, corresponde al flujo en la cara plana y ésima. Es decir, calculo el flujo en cada una de las caras y luego sumo ese flujo, donde aquí n correspondería a el número de caras del poliedro. Es decir, ¿cómo lo obtengo para el caso del poliedro, que es la superficie más simple? Lo que hago es considero cada una de esas caras. En cada cara plana calculo el flujo y luego sumo el flujo de todas las caras. Y eso va a representar ahora entonces este concepto del flujo. Y le voy a poner aquí, voy a destacar aquí arriba con un superíndice, indicar que este flujo no es cualquier flujo, sino que es en una superficie cerrada. Es decir, que encierra un volumen. Ahora, en general los objetos no tienen por qué ser un poliedro, puede ser un objeto de cualquier manera, de cualquier forma. Entonces, en ese caso, supongamos algo así como una papa, por ejemplo. Entonces, lo que uno hace nuevamente es hacer una grilla sobre toda la superficie, hacer que esos cuadraditos sean lo suficientemente pequeños para que puedan ser considerados planos, cuadraditos planos. Y entonces, en ese caso, lo que hacemos es sumar. Igual como lo hacíamos con la superficie plana, vamos a sumar. Pero ojo que aquí hay una notación, la voy a destacar. Hay una notación, hay un circulito aquí. En la notación se agrega un circulito para indicar de que esto de acá es una superficie S que encierra un volumen. Y esta es la forma más general. Ahora, esta integral que está aquí no es la integral de Riemann. Esto de acá no es la integral de Riemann. Y dado que este es un dA, entonces esta de acá es una integral, como vamos a ver luego, una integral doble. Bueno, les dejo planteado el siguiente problema. Consideremos entonces un cubo, lo que aparece aquí es un cubo, y donde hay un campo eléctrico no homogéneo en la dirección del eje X. ¿Qué significa que el campo no sea homogéneo? Significa que el campo depende de X, es decir, esto que no sea homogéneo significa que E vector es en realidad una función en X.
Eso significa que sea no homogéneo. Y nos dan aquí los tamaños de la arista del cubo y nos dicen cuánto vale el campo en la cara que es más cercana al origen, que va a ser aquí la cara 1, y en la cara opuesta, que sería esta de acá, sería la cara 2. Voy a poner aquí la cara 2. Aquí voy a llamar, por ejemplo, esta cara 3 y a esta cara le voy a llamar 4. Entonces dice, dibuja algunos vectores de campo eléctrico en las caras visibles del cubo, que serían las caras visibles, sería 1, 3 y 4. Entonces, vectores campo eléctrico. Aquí el campo eléctrico, como es positivo, tiene que ir hacia la dirección en que crece el eje X. Entonces esto sería aquí E1 vector. Aquí en esta cara el campo iría también hacia allá. Esto sería E3 vector. Y el campo creció hacia la derecha, ¿no? No, disminuyó, porque aquí está por día a la menos 5 y aquí está por día a la menos 6. Es decir, que aquí en esta cara el vector debería ser un vector más corto que el vector que está en la cara 1. Y esto sería E vector, aquí, perdón, vector, sería E4. Entonces sería E3, E4, aquí me falta la flechita, la punta de la flecha, E4, E3. Ahora dice, dibuja algunos vectores unitarios en las caras visibles. Entonces, voy a dibujar acá en esta cara el vector que voy a llamar N1 unitario. Acá el vector normal sería hacia acá. Este sería el vector N3. Y acá en esta cara el vector iría hacia arriba. Entonces sería, este sería N4 vector unitario. ¿De acuerdo? Es decir, en la cara 1, en la cara 1 el N sería N1 iría hacia la izquierda, en la cara 2 iría hacia el eje Z, este sería N3 vector, y en la cara 4 el vector iría hacia arriba, sería entonces N4 vector. Por otra parte, el campo eléctrico aquí iría hacia la derecha, sería esto. Sería entonces E1. En la superficie 3 sería un poquito más corto. Sería esto. E3 vector. Y aquí en la 4 también sería más. Sería corto que N1. Entonces este sería E4. Entonces de aquí uno observa que aquí el ángulo es pi, aquí sería pi medio y aquí sería pi medio. Ese ángulo de ahí y este ángulo sería el de acá y aquí este ángulo sería el de acá.
Listo. Entonces, después dice, escribe una expresión sin omitir ningún término que permita calcular el flujo neto que atraviesa el cubo. Listo. Entonces, el flujo en la superficie cerrada del campo eléctrico va a ser el flujo del campo eléctrico en la cara 1 más el flujo del campo eléctrico en la cara 2. Entonces sería el flujo del campo eléctrico en la cara 2 más el flujo del campo eléctrico en la cara 3 más el flujo del campo eléctrico en la cara 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que solamente en la cara va a ocurrir que todos estos de acá, en estas caras, E es perpendicular a N y por lo tanto estos términos son iguales a 0. Y este de acá va a ser distinto de 0 y este de acá va a ser distinto de 0. De hecho, el término de 1 va a ser menor que 0 y este de acá va a ser mayor que 0, va a ser positivo. Bueno, les dejo como ustedes hacer el cálculo de estos términos del flujo neto.